Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Impulso Class. El día de hoy tenemos un episodio súper interesante, súper chévere. Aquí está Giovanni. ¿Cómo están, amigos? Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Giovanni, coméntanos quién es. Hoy día estamos aquí con nuestro gran amigo Eric Arias. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola amigos, qué gusto poder estar acá con ustedes. De verdad es todo un privilegio, gracias por la invitación, Giovanni, Daniel. Qué gusto poder compartir este tiempo con ustedes, ¿no? Me siento muy contento. Bueno, me presento ya. Sí, sí, no, antes de que... la verdad es que nos gustaría que nos cuentes un poquito de ti, pero justamente yo quiero mencionar algo. Lo que pasa es que hemos traído a Eric porque queremos tocar un tema que la verdad, Eric, desde que iniciamos el podcast dijimos, este tema tiene que ir, en algún momento tiene que ir. Y es justamente la relación entre equipos de alabanza e ingenieros de sonido, sonidistas, como lo llamen en sus iglesias. Entonces, Eric es el encargado de el área de sonido de nuestra iglesia de Agua Viva. Entonces, justamente por eso, Eric, te hemos hecho la invitación. Así que ahora sí, nos gustaría que nos puedas contar un poquito acerca de ti. Gracias Giovanni. De verdad que súper agradecido, contento y expectante también por esto, porque qué bueno tener estos espacios también para poder conversar acerca de este tema. O sea, lo que tú estás mencionando, creo que es bien importante, sobre todo hoy en día que en la iglesia, en nuestra iglesia y en las iglesias en general, se está elevando la alabanza y la adoración, ¿no? Estamos entrando a, yo podría decir, quizás a tiempos de avivamiento mayores, ¿no? De hecho, si hay que hablar de alabanza, hay que hablar de que la alabanza es justamente dar gloria a Dios, reconocerlo a Dios por lo que Él es, ¿no? Él es nuestro Padre y la alabanza es una forma de decirle, tú eres nuestro Rey, ¿no? Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro protector y ustedes saben, ¿no? O sea, la alabanza es en el momento donde transcurren muchas palabras y muchas expresiones de amor, de agradecimiento, ¿no? Y bueno, el tema con la alabanza está muy vinculado también al sonido, o viceversa, ¿no? El sonido está muy vinculado a la alabanza, ¿no? Bueno, me presento. Soy Eric Arias Schereiber, encargado de sonido de la iglesia Agua Viva. Tengo 40 años cumplidos ya, soy casado, tengo 12 años ya de casado, tengo una hija de 12 años y tengo yendo a una iglesia cristiana o desde hace 32 años Wow. prácticamente que comencé a asistir a una iglesia. Si hacemos matemática, a los 8 años fue que comencé a ir a la iglesia con mi mamá. Mi mamá me llevó desde muy niño a una iglesia y me gustó, desde muy niño me gustó el ambiente de la iglesia, ¿no? El conocer a personas, el compartir con personas. De hecho, desde los 7 años a mí me pusieron en clases de música. Entonces, desde los 7 años yo aprendí a leer partituras a través de la flauta dulce. Yo comencé a aprender a tocar melodías, ¿no? en la flauta y comencé pues a leer partitura, ¿no? Más adelante comencé a recibir clases de piano, después por ahí recibí clases de guitarra, ¿no? Y bueno, desde muy niño estuve vinculado a la música. De hecho, mi abuelo fue músico, fue como un eh, cantante o músico frustrado, porque él fue un empresario, fue un emprendedor, pero en sus tiempos de ocio le gustaba tocar la guitarra, ¿no? Entonces, desde muy niño yo recuerdo haberlo escuchado a mi abuelo tocar tangos, tocar pasillos. De hecho, nosotros hemos vivido en el norte del Perú, ¿no? Yo viví varios años en el norte. Y bueno, tuve esa influencia, ¿no? Por el lado familiar de mi abuelo, de mi papá. Siempre en mi casa vivíamos en una casa grande y era típico hacer jaranas, ¿no? Con Ah, ya, música claro, claro. criolla, ¿no? Mis padres no eran cristianos, obviamente, y siempre estuve vinculado a la música, ¿no? Además, el tema de las clases de música. Después, desde muy niño, fui parte de la banda de músicos del colegio, ¿no? Hasta el último año del colegio fui parte de los músicos. Y de ahí, bueno, desde los 7 años fui a la iglesia también y en la iglesia también me vinculé a la música, ¿no? Recuerdo que
comencé a tocar la flauta. Después el chico me decía, oye, ¿tienes un teclado? ¿Tienes algún instrumento? Tráelo, ¿no? Y comencé a participar de la alabanza. En el año 99, si más no me equivoco, fue que mi mamá tenía como un grupo de conexión con señoras de la iglesia, pero que también ella aprovechaba para ganar a otras personas y familias, ¿no? Y en ese momento sucedió algo, un acontecimiento, es que la iglesia entra en un cambio, ¿no? Hubo toda una crisis en la iglesia y en ese momento a mis tíos los ungen como pastores, ¿no? Como ellos eran fundadores de la iglesia. Y entonces mi mamá obviamente conocía de Dios y conocía de la palabra por su hermana, porque su hermana fue la que le predicó. Y mi mamá, como era mucho de la lectura, ella conoció a través de un libro a Dios, ¿no? Entonces ella leía mucho a través... Y bueno, por eso es que nosotros somos 3 hermanos. Yo soy el de los 3, el último, y el que nací cuando mi mamá ya era cristiana. Ah, ok. ¿No? Eso fue en el año 1984. En el año 1985 la iglesia se funda, Agua Viva se funda. Por eso vamos por los 40 años. ¿Tienes la edad de la ¿Tienes la edad de la iglesia? Más o menos. Y es un poquito mis inicios, ¿no? Cómo yo me relaciono con la música. O sea, me gustaba siempre tocar un instrumento. Tengo un hermano que también le gusta la música, aficionado a la música. Y bueno, o sea, he tenido también un poco de influencias. Si hablamos de cultura musical, de mucha cultura en cuanto a estilos musicales, por ahí les comento el tema de los pasillos, que es música ecuatoriana, por ejemplo, ¿no? La música criolla, los tangos, que es típico folclore argentino, ¿no? Claro. Bueno, el rock de los 80, influenciado por mi hermano. De hecho, puedo decir que me encanta la música de los 70s, 80s y 90s también, pero en los 90s ya hubieron algunos cambios interesantes ahí en el rock, ¿no? Y bueno, entré a la iglesia a tocar un instrumento. En el año 99, como les decía, mis tíos le dicen a mi mamá que por qué no ese grupo que ella tenía lo constituye como ya la misión de Agua Viva Sullana. Entonces fue un momento también un poco difícil para mi madre, porque ella tenía que hablarle al pastor de la iglesia a la cual éramos parte y decirle, ya no vamos a ser parte de esta iglesia, porque claro. vamos a fundar una... Entonces, bueno, con mi mamá pues prácticamente fundamos la misión de Agua Viva Sullana, ¿no? Ahí también tuve mis experiencias en la música, ¿no? Comencé a dirigir la alabanza pues de este grupo de conexión que después se iba a volver la iglesia, ¿no? Sí, yo he estado en esa sede, es muy bonita. ¿Sí? Sí. Qué chévere. Llegué a ir en 2018. Sí, Sí. tremendo. ¿Y cómo lo viste? No, obviamente yo vi, ya estaba el local, pues, lo bonito. Sí, empezó en un garaje, ¿no? Empezó en Ok. mi casa, en un garaje, y ahí empezó la iglesia, ¿no? O sea, pusimos sillas, obviamente hubo un respaldo y una cobertura por parte de los fundadores y pastores de Agua Viva hacia mi mamá, pero sucede que también justo en ese año es que mis padres, o sea, mi mamá se entera de la infidelidad y hay todo un quiebre en mi familia, ¿no? Entonces, en ese momento ya le dicen a mi mamá, es mejor que tú entres en un tiempo de restauración. Yo vivía en provincia, le recomendaron a mi mamá, mándalo a tu hijo a Lima, mejor, o sea, porque estaban en un lío matrimonial medio complicado. Y bueno, me vine a Lima ya a vivir, a estudiar ya mi carrera. De hecho, como les contaba hace un rato, yo quería estudiar una carrera universitaria, ¿no? Una carrera que no tenía nada que ver con la música, nada que ver con... Y que nos hemos sorprendido, para mí ha sido una revelación. Y bueno, o sea, vine con esa idea de meterme a la universidad a estudiar, pero ya alguien ahí en el norte, o sea, personas que estaban vinculados a la tecnología me dijeron, oye, pero en Lima, si estás yéndote a Lima, hay una carrera que se llama Ingeniería de Sonido. Y dije, wow, qué interesante. Entonces, bueno, vine a Lima, fui al instituto en ese momento a conocer las instalaciones y wow, me quedé sorprendido al ver estudios con equipos de sonido, consola, cosa que nunca había visto, me llamó la atención, ¿no? Y bueno, y ahí también sucedió que justo la carrera que... Yo tenía un familiar que estudiaba la carrera que yo quería estudiar y prácticamente como que me desanimó, ¿no? O sea, porque me dijo, Eri, pero a ti te gusta la música, mejor y de hecho la pastora Mirta fue la que me dijo, Eric,
yo te sugiero que estudies algo que tenga que ver con tu llamado. Y ahí Wow. empezó ya la palabra llamado, ¿no? O sea, algo que tiene que ver con tu talento y que te va a llevar a algo más, lo cual tu talento lo vas a poder desarrollar, pero para el servicio de Dios. Entonces, lo pensé y dije, bueno, ¿no? Me gusta la música, ahora no había que dar examen de ingreso, Claro. era súper fácil entrar ahí. Entonces, listo, le entré. Y comencé a estudiar la carrera técnica en Orson Welles, ¿no? Y comencé a estudiar la carrera técnica de sonido. Wow. Entonces ahí yo empiezo a servir en sonido y también en alabanza. Ok. En esas épocas, 2002, por ahí. En esos años me acuerdo Casi que... cuando yo nazco. Más o menos. No, mentira. ¿Qué edad tienes, Iván? Ese es para otro podcast. Y bueno, ahí empieza el servicio, ¿no? Ahí empieza mi servicio, o sea, yo empiezo sirviendo en alabanza y fue curioso también porque como yo venía de provincia donde ya comencé a dirigir yo la alabanza, entonces yo dije, bueno, vengo y me van a poner a tocar de todas, ¿no? De todas, pero ahí empezó mi proceso de formar mi llamado, ¿no? De ese proceso de formación. Yo llegué, obviamente, a Lima y me enfrenté con unos musicazos, o sea, en ese momento en alabanza habían músicos muy talentosos, de hecho, los bateristas que tocaban en ese momento tocaban muy bien, ¿no? Y por ahí que alguien me dijo, oye, pero falta bajista, ¿por qué no empiezas a practicar el bajo, no? Me fui, me acuerdo, a la casa de uno de los chicos de alabanza para que me explique las canciones, para que me enseñe un poco todo el tema. Y estaba ahí en esa onda de querer tocar el bajo, hasta que, bueno, un día el líder de alabanza en ese momento me dice, oye, Eric, el domingo el baterista ya no va a poder estar tocando por este tiempo, es tu oportunidad, ¿no? Entonces... Dejaste el bajo. Dejé todo. Sí, porque en ese momento me acuerdo que yo iba a servir en escuela de liderazgo, como monitor, ¿no? Todavía no daba clases, pero me estaba preparando para dar clases en escuela de líderes. Y bueno, ya estaba sirviendo en sonido además, porque también ya había entrado a estudiar la carrera. Pero mi anhelo era tocar música. O sea, Claro. para mí lo más grande que siempre estuvo en mi corazón era hacer música, ¿no? Y se abrió esa puerta, se abrió esa oportunidad, la cual fue muy bonita, fue una experiencia muy linda el poder tocar en la iglesia. O sea, recuerdo que eran los servicios a las 7 de la mañana, teníamos que estar a las 6 de la mañana. Sí, sí. En esas épocas era con camisa y con corbata. Sí, sí. Pleno calor. Sí. Y bueno, o sea, aprender a servir, ¿no? Aprender a dejar todo, ser disciplinado, ¿no? Y aprendí muchísimo, ¿no? En tiempos donde hacíamos los devocionales, donde, o sea, en los ensayos nos poníamos a limpiar los instrumentos, compartíamos, ¿no? Y finalmente cumplí un sueño, ¿no? Cumplí en ese momento lo que te compartía Giovanni, o sea, cumplí un sueño que era tocar en una banda, ¿no? Entonces estuve como 3 años ahí tocando en alabanza los domingos. Entonces en esas épocas solamente habían 2 bandas, ¿no? La banda de jóvenes los sábados y la banda de los domingos, ¿no? Todavía no existía el Coliseo. Habían las sedes, me acuerdo, ¿no? Y creo que ya me adelanté mucho. No, estamos bien, Oye, ¿en qué momento fue tu cambio ahí a sonido? ¿En qué momento empezaste ya a dedicarte a full? Claro, o sea, fue curioso porque cuando tú me preguntabas, por ejemplo, experiencias que has tenido de sonido en alabanza, o sea, primero las tuve en alabanza, ¿no? Y después en sonido. Me acuerdo que, por ejemplo, una experiencia fue tocar, también el líder de alabanza de ese momento nos mandó a la sede norte. O sea, todo el equipo de alabanza de la sede de Los Olivos dejó de tocar y de Central mandaron a un equipo, ¿no? En esa época. Y ahí fue que empecé prácticamente, antes de tocar, no, creo que ya tocaba los domingos, estaba tocando los domingos y nos mandaron a que toquemos los sábados en Los Olivos, ¿no? Estuvimos creo que unos 3 meses por ahí apoyando a esa sede, ¿no? Y después ya hubo un momento en el que yo estaba haciendo sonido y quería hacer sonido y tocar a la vez, ¿no? Entonces ya yo tenía que rendir cuentas al encargado de sonido y también tenía que rendir cuentas al director de alabanza. Entonces un día el encargado de sonido me dice, Eric, no vuelvas a hacer eso, por favor, ¿no? Porque ya yo estaba en varios, o sea, de hecho me acuerdo que hubo un servicio que yo estaba en la consola, ¿no? Y el director de la banda me dice, oye, Eric, no va a venir el baterista, ¿podrías apoyarnos?
Yo dije, ya, bacán. ¿No? Ya, me puse a tocar, ¿no? Pero de hecho, hoy podría decir que es un riesgo, ¿no? Claro, o sea, tratar de hacer eso es un poco arriesgado. O sea, se puede hacer. O sea, hay gente muy talentosa que lo puede hacer, pero no lo recomiendo, ¿no? O sea, también en tiempos en los que aprendí el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo era muy de meterme a muchas cosas, ¿no? Fui muy vehemente en el tiempo que serví en sonido y también cuando serví en alabanza, ¿no? Pero en un momento ya tuve que tomar una decisión, ¿no? Oye, o sonido o alabanza, ¿no? Y bueno, ahí tomé la decisión de dedicarme al sonido, ¿no? Y bueno, también, o sea, transcurre en el tiempo y en mi historia que, o sea, hubo un momento en el cual yo entro a la iglesia a trabajar, ¿no? A tiempo completo. Entonces, en ese momento es que ya yo decido, dedicarme netamente al sonido, ¿no? Sonido tremendo. En ese caso, justamente invitamos a Eric porque yo creo que es una parte importante la relación entre los músicos y los sonistas, ¿no? A veces vemos distintos, hasta bromas, ¿no? Oye, que le voy a pagar al músico, al sonista para que me suba el volumen. A veces hasta ha habido cierto, ¿no? Diferencia, ¿no? A veces entre músicos, sonistas, porque no nos comprendemos. Entonces, pero yo creo, o sea, invitamos a Eric justamente para conocer un poco el tema de alabanza, porque nuestro podcast pues está más dirigido a equipos de alabanza. Entonces, justamente trajimos a Eric para poder, como músicos, entender un poquito más el aspecto también del sonido, ¿no? El tema de alabanza del sonido. Ahora, Eric, pues ya nos contó su historia, que él empezó siendo músico, ¿no? Y cómo ahora, pues, ahora está sirviendo de sonido. Y él creo que pues se entiende muy bien a los músicos, ¿no? En ese Ambas caso, partes, ¿no? ambas partes, y yo creo que eso va a aportarnos mucho. Entonces yo quisiera preguntarte, Eric, más o menos, para poder siempre llevar siempre una buena relación entre músicos, sonistas, porque créeme que sí se puede, con Eric somos muy buenos amigos Sí. y tenemos muchos amigos sonistas. ¿Tú qué términos, quizás de sonido, tú consideras o qué aspectos de sonido tú consideras que también los equipos de alabanza, los integrantes de equipos de alabanza debieran conocer o tener por lo menos claro, quizás no saber a profundidad, pero algo quizás, ¿no? Algunos puntos que podamos nosotros entender para podernos llevar mejor con ustedes, ¿no? O sea, ¿qué términos tú consideras importantes o necesarios? A ver, yo quiero responder tu pregunta explicando también un poquito esto, ¿no? O sea, conceptualizar primero lo que es el sonido. O sea, hay que entender, el sonido en términos de física son ondas y vibraciones que bajan por el aire, que llegan al oído y generan un estímulo, generan una sensación o hasta una emoción, ¿no? Entonces, el tema del sonido en realidad es un recurso, ¿no? O sea, el sonido no solamente es manipular equipos electrónicos, sino cuando tú, por ejemplo, tocas la guitarra, ya estás generando sonido, ¿no? Entonces ya estás generando algo. Entonces yo creo que deberíamos primero partir porque yo tengo una palabra, rema, en el área de sonido, que es Romanos 10:17, que dice, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en este momento se estimula un sentido, que es el oído, ¿no? Entonces, y dice la palabra que la fe viene por el oír. O sea, tu fe va a crecer cuando tú oigas, Tremendo. ¿no? Entonces, los cristianos prácticamente estamos hechos de eso, ¿no? O sea, somos personas que seguimos a Cristo, pero seguimos su palabra, seguimos y tenemos fe en lo que Él dejó en su palabra. Entonces, hago este preámbulo porque sí hay un sustento bíblico porque el sonido es importante dentro de la iglesia, pero en la práctica el sonido, prácticamente el tener equipos de sonido y usar recursos para la alabanza simplemente son un complemento, porque lo más importante es la alabanza, lo más importante es lo que tú le expreses a Dios, ¿no? Entonces sabemos por teoría que la música es un arte, es parte del arte y es una forma de comunicar, es una forma de expresar. Bueno, la alabanza es hacer música, pero es hacer música con un propósito, ¿no? Entonces, el sonido simplemente son recursos que se emplean de repente quizás para hacer algo más masivo, ¿no? O sea, ahorita estamos usando micrófonos,
pero podríamos nosotros tener esta conversación sin micrófonos, ¿no? Y estamos generando sonido, Claro. ¿no? Entonces, y aún ese sonido está comunicando y estamos interactuando, ¿no? Entonces, es muy importante primero saber qué cosa es el sonido, el comportamiento del sonido es obviamente física, pero la ingeniería del audio sí tiene que ver mucho con física, con matemática. Y una de las cosas que yo aprendí también en el camino es que el sonidista tiene que saber mucho de electrónica, tiene que tener conceptos claros de electrónica, de física, de matemática, de electricidad incluso, ¿no? Pero también de lo artístico, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú me preguntas es muy importante, Daniel, porque yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en giras como técnico asistente de bandas y el sonidista es un músico más, Wow. ¿no? O sea, el sonidista prácticamente es parte de la familia o del ensamble, Claro. ¿no? Entonces se conocen muy bien. Es muy importante que haya esa interacción, esa integración, ¿no? Sonido simplemente es un recurso, son elementos que nos permiten dar nuestra alabanza, ¿no? Pero lo más importante en sí es la alabanza. Ujú. Ahora, hay varias experiencias que tú has estado contando. De hecho, el hecho de que hayas sido músico primero, ¿no? O a la par ha ido creciendo, creo que enriquece mucho la parte, digamos, técnica, y en esta parte como que queremos llevarlo más a cosas técnicas. ¿Alguna experiencia así vivencial, algo como que no conectaron bien el cable, que te echaron el pato de algo que no era, que, por ejemplo, yo me imagino algo así como que no me escucho, ¿no? Y no Es la era, clásica, y no era que no se escuche, sino que simplemente no había conectado su audífono al retorno. Entonces, Claro. como que, ¿qué experiencias y qué enseñanza técnica sacaste de alguna experiencia así, ¿no? Digamos, vivencial, de alguna conexión o de algo así, ¿no? Yo creo que todo se resume en que en un flujo de trabajo de producción donde interviene la alabanza, o sea, si ya nos enfocamos dentro de la iglesia, la alabanza, la producción audiovisual y el sonido son quizás los entes que generan esa experiencia, ¿no? Y además los complementos que puedan haber. Obviamente esto en realidad es el complemento de algo mayor que le llamamos el mensaje, ¿no? O sea, la palabra. Entonces nosotros estamos creando una experiencia para un mensaje y finalmente sabemos que lo que nosotros hacemos en sonido, en alabanza, en producción, es complementar ese mensaje para transformar vidas, ¿no? Ahora, experiencias he tenido un montón, ¿no? De hecho... Sí, me imagino, me imagino. Una vez me acuerdo que el encargado de sonido me dijo, oye, anda al escenario y conecta tal cosa, ¿no? Conecta este amplificador. Y claro, o sea, yo recién era un aprendiz en ese momento y fui y en vez de conectar, desconecté todo y se apagó todo, ¿no? O como una vez ya, bueno, esto ya fue trabajando en una empresa, me acuerdo que quemé un power. O sea, quemé un canal, un power, ¿no? O sea, en eso es cuando tú conectas los hilos del parlante positivo y negativo, uno nunca puede juntarlos. Juntarse, claro. Porque si no haces corto, yo los junté y se quemó. Y bueno, de ahí fui a Paruro a reparar. Gracias a Dios ese jefe no me la cobró, ¿no? Porque tranquilamente me podría haber cobrado ahí y descontado el bolo. Pero sí, en la iglesia también muchas veces, por ejemplo, lo que tú mencionas es típico, ¿no? O sea, oye, no escucho, ¿no? Y en realidad el equipo estaba apagado, ¿no? Sí. O cosas así, ¿no? Es muy bonito las experiencias que he vivido entre alabanza y sonido, desde el punto de vista de músico y desde el punto de vista de sonidista, ¿no? De hecho, una vez me acuerdo yo tocando la batería, el sonidista me mandó un sonido fuertísimo, ¿no? Y después cuando los músicos a mí me pedían mezclar los monitores, yo me acordaba de eso y decía, oye, tengo que tener cuidado, ¿no? Porque, o sea, por lo delicado, ¿no? Antiguamente los retornos eran parlantes, pero hoy en día ustedes usan, por ejemplo, los in-ears, ¿no? Entonces tienes un parlante más pegado al oído y es obviamente hay que cuidar la salud, hay que cuidar el oído, ¿no? O yo podría decir que el oído es la herramienta de trabajo, entonces hay que cuidarla, ¿no? Y sí, han habido muchas experiencias bonitas, agradables, algunas también como las que he contado que no han sido tan agradables, ¿no?
pero de todo se aprende, ¿no? De todo he podido sacarle un mensaje, y por eso empecé respondiéndote que resumo todo esto en comunicación, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo podemos evitar las fallas comunicándonos bien? ¿No? Hablando, explicando bien las cosas. O sea, ese técnico que me dijo, oye, anda ahí y no me explicó bien las cosas, o sea, yo después aprendí que si yo voy a mandar a alguien a hacer algo, le tengo que explicar bien, porque si no puedo causar un problema, ¿no? Ahora, entre equipo de alabanza y sonistas también puede haber conversaciones previas, por ejemplo, Claro. ¿no? Lo que quiere, no sé, lograr el director de alabanza o el director musical, de repente una conversación entre semana con el sonista, oye, por si acaso estamos planeando este setlist, esta intro, ¿no? Acaba de haber un solo, o creo que inclusive se implementó que te mandaban, creo que los BPMs de las canciones, ¿no? Tonalidades, que creo que es información y lo que tú mencionabas, comunicación, que ayuda mucho a que el fin de semana pues el servicio pueda fluir, ¿no? La reunión pueda fluir, ¿no? Creo que eso también es importantísimo. Sí, increíble, increíble. De verdad, ahora, teniendo ya dos músicos enfrente y teniendo una audiencia que nos está mirando, la mayoría son miembros de un equipo de alabanza, músicos, cantantes. eh, ¿De qué manera el equipo de alabanza podría apoyar, ¿no? Quizás a un hermano que está sirviendo en sonido, ¿no? ¿Cómo tú crees que podamos nosotros ayudarlos a ustedes para que ustedes puedan desarrollarse de la mejor manera y también nosotros estar cómodos, ¿no? Entonces, y todo con el fin, obviamente, como tú decías, de que el mensaje sea transmitido, porque al fin y al cabo eso es lo que importa, la alabanza a Dios, la prédica. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos ayudarles a ustedes para que todo salga bien? Claro, vamos a hablar en traducción del lenguaje actual. Hoy en día, por ejemplo, la alabanza, o sea, o la música se considera una expertise, ¿no? O sea, digamos, es un talento. No todos tienen el talento de ejecutar un instrumento. Algunos tienen diferentes otros talentos, ¿no? En el caso del audio también es lo mismo. O sea, hay que adquirir ciertos conocimientos para hacer funcionar los equipos, ¿no? O sea, yo aprendí que hoy mi trabajo no es hacer sonar, sino hacer sonar bien, ¿no? O sea, porque definitivamente tú puedes prender un micrófono, conectarlo a una consola, la consola a un parlante. Hay un término, ¿no?, que se llama cadena electroacústica, ¿no? Y la cadena electroacústica es un concepto que creo que todos lo debemos tener claro, alabanza y sonido, que es justamente un flujo de varios equipos que se interconectan entre sí y que cuando están conectados y configurados van a funcionar bien y va a sonar, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, cuando ejecutas un instrumento, también tienes todo un proceso para sacarle el sonido a un instrumento, ¿no? O sea, en una guitarra tú sabes que primero el instrumento tiene una circuitería electrónica, tiene una caja acústica, ¿no? Tiene varios elementos que tú necesitas saber, ¿no? Y en los diferentes, pues, por ejemplo, si hablamos de guitarras, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de guitarra y infinidad de sonidos dentro del instrumento de cuerdas que se llama guitarra, ¿no? Hay guitarras con cuerdas de nylon, guitarras con cuerdas de metal. Hay mandolinas, hay charangos, que también son instrumentos de cuerda y tienen sonoridades diferentes, ¿no? Entonces yo creo que si hablamos de podernos unir, es quizás poder conocer conceptos, o sea, conocer y aprender juntos, ¿no? O sea, yo le diría a los chicos de sonido, oye, aprendan un poco más el lenguaje musical, y a los chicos de alabanza, oye, aprendan un poco más el lenguaje técnico, porque es lo mismo. O sea, lo voy a resumir en esto. La nota do, el músico lo ve como nota do, el ingeniero de sonido lo ve como frecuencias, ¿no? Para ser exactos, la nota la 4, que es la nota la 440, está en 440 Hz. Entonces el técnico ingeniero de sonido lo ve en su analizador de espectro como una frecuencia, y el músico lo ve y esa nota tú la transportas en el piano o en la guitarra o en cualquier instrumento, ¿no? Y lo que está haciendo esa nota es justamente oscilar 440 Hz. Wow. O sea, termina siendo lo mismo, pero que sí, traducido, digamos, de una forma diferente. Claro. Entonces, como que el consejo aterrizando sería poder aprender juntos. Exacto. ¿No? Aprender juntos. Creo que es importante la preparación. De hecho, estamos pensando en algún momento, dentro de poco,
hablar en un podcast solamente de lo que es preparación. Y creo que sería bueno poder también como parte de equipo de Alabanza no solo prepararse como músico, sino también en conocimientos técnicos básicos, creo, ¿no? Acerca Sí, de sonido, ¿no, Dani? Sí, sí, Eric, bueno, genial, genial. Bueno, en parte, yo, por mi parte, me encanta el sonido porque, o sea, aparte, yo me dedico un poco a la producción musical, soy un poco de mezcla y me encanta también por el tema de ecualización, compresión y todo eso. De alguna otra forma, ese tema de sonido también me apasiona, por decir así, y me ha ayudado mucho a mí a crecer como músico, a entender también al sonido, a los sonidistas, y es algo que yo también les recomiendo, ¿no? Que puedan informarse, prepararse, aprender un poquito más de lo que ya sabemos, ¿no? Quizás salir un poquito de nuestra zona, sí, ¿no? Como músico, pero aprender algunas cositas más se pueden ayudar mucho a crecer y relacionarte mejor, ¿no? Bueno, Eric, ya para ir terminando, quizás algunas conclusiones finales que tú quieras darnos aquí a nuestro público. Bueno, siempre es un privilegio el poder servir a Dios en la casa. Es un privilegio también poder estar con ustedes, poder compartir estos temas, ¿no? Nos vemos siempre en la iglesia, o sea, cuántas veces nos hemos cruzado, pero quizás no hemos tenido un tiempo de poder conversar un poco más a fondo estos temas, ¿no? Es muy importante, primero entender que lo que uno haga, o sea, sea sonido, sea alabanza, primero es importante entender cuál es su propósito y su llamado, ¿no? Y también soñar, ¿no? Creo que es importante que tú como personas te pongas metas, te pongas sueños para comenzar a lograr, ¿no? O sea, como alguna vez algún pastor lo decía, si tú le apuntas a la nada, le vas a dar a la nada, Sí. ¿no? Entonces, yo entendí eso, ¿no? O sea, yo tengo un propósito muy grande, conocí mi llamado y estoy en esa carrera de poder seguir desarrollando mi propósito y mi llamado. Entonces, yo les podría recomendar a todos que eso sea lo primero, ¿no? O sea, buscar a Dios en primer lugar, que todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Y en esa búsqueda de Dios es que también uno comienza a descubrir su llamado, descubrir su propósito. Y cuando tú descubres tu propósito y comienzas a amar lo que haces, es que viene lo que están diciendo, ¿no? Te comienzas a preparar, comienzas a indagar, comienzas a investigar, ¿no? Porque es tu pasión, se vuelve tu pasión. Entonces, yo sí podría decirles que primero es buscar a Dios, ¿no? Con todas las fuerzas, permitir también que Él forme tu vida, ¿no? Una de las cosas que yo sí podría decir es que yo pasé por un proceso de formación. No fue que me pusieron de sonidista, no fue que me dieron tribuna, sino que yo pasé por un proceso de formación, ¿no? Fue duro, o sea, tuve que sanar mi corazón, o sea, como persona, como ser humano tuve que ser procesado, pero también tuve que ser procesado como profesional dentro de mi expertise, Wow. ¿no? Entonces creo que es importante que uno sea moldeable, como lo dicen, vulnerable también a aprender, a escuchar. Yo considero que no lo sé todo y que aún me falta muchísimo por aprender. Hay mucha gente que son cracks a los cuales yo admiro y yo busco, pregunto, indago, ¿no? Y trato de siempre nutrirme más de lo que sé. Entonces, yo lo resumiría eso quizás en humildad, ¿no? Esa humildad de poder reconocer que necesitas más. Cuando tú eres humilde, tú le vas a decir, Dios, necesito más de ti. Pero además también en tu carrera, en tu profesión, en tu desarrollo personal, también reconocer que hay gente que sabe más que tú y que puedes aprender de ellos. Y bueno, hoy en día hay el internet, hay libros, o sea, la información está, pero Al alcance. Sí, totalmente. Eric, ha sido un placer de verdad poder conocer un poco desde la perspectiva. A veces pensamos, no, el sonidista es frío, ¿no? Incluso hay como un mito de que el sonidista es poco espiritual, ¿no? A veces uno piensa que el sonidista no escucha, no siente, es de madera, ¿no? Pero no, o sea, realmente, Eric, ha sido muy edificante conversar contigo. Creo que tienes el corazón correcto. Y estoy seguro que también hay sonidistas que están escuchando, están viendo este podcast y que van a ser inspirados también a través de lo que Dios ha venido haciendo a través tuyo. Eric, muchas gracias por haber compartido tus experiencias, lo que Dios está haciendo contigo. Amigos, esto ha sido el episodio del día de hoy. Esperemos que les pueda servir mucho y los pueda edificar muchísimo. Gracias amigos, hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Dios los bendiga.